se puede sintetizar en una palabra, pero cuando hay ausencia de ella, se queda en un abismo difícil de compensar. La siguiente conferencia está a cargo del doctor Ignacio Romo Heredia, quien se ha dedicado a estudiar concienzudamente desde su profesión el lenguaje en los niños con autismo. Recibámosle con un fuerte aplauso. Doctor Nacho, por favor. Bueno, muchas gracias a todos los presentes por estar todavía aquí. ¿Sí se oye bien? Sobre todo porque ya son algunas horas. El objeto de que estemos aquí son precisamente ustedes. Agradezco igualmente a la Universidad Autónoma del Estado de México por sus instalaciones. Y al comité organizador encabezado por el profesor Santiago Suárez, Brenda Gil y José Juan Herrano, con los que hemos venido trabajando de mucho tiempo atrás. Bueno, en realidad yo, mi área es, soy médico, otorrinolaringólogo. El enfoque que hago del lenguaje en el niño con autismo es un poco tendencioso, así que de antemano me disculpo, ¿no? Esta primera imagen es malísima porque está llena de palabras, y de lo que vamos a hablar es del lenguaje oral, no del lenguaje escrito. Bueno, pero finalmente esto es del siglo IV después de Cristo, es de San Agustín, es de su libro de Confesiones, donde él en castellano viejo define cómo aprendió a hablar y después comunicarse con los demás. En realidad, por ser un castellano viejo, no se entiende muy bien. Habla, por ejemplo, de gemidos y voces varias. Eso se llaman vocalizaciones. Entonces él empezó a vocalizar. Ya sea gemidos, balbuceos, monosílabos, fonemas vocálicos y consonánticos. Después el adulto, con gestos y acciones, le presentaba las cosas y las nombraba. Y él colegía que se trataba de tal cosa y trataba de retener la palabra hablada. Finalmente, cuando llegó a integrar, gracias a su capacidad mental, el lenguaje, fue cuando, como dice al final de la transparencia, fue cuando entró en el proceloso mar de la sociedad. Fue cuando se pudo integrar. Proceloso o borrascoso o confuso es sinónimo. Bueno, esa es la más final de la ponencia, me disculpo. Bueno, ¿qué antigüedad tiene el lenguaje oral? El lenguaje oral tiene una antigüedad aproximadamente entre 35.000 a 40.000 años antes de Cristo. El Homo sapiens, que es nuestro antecesor más similar en cuanto a antropometría cefálica y características de psicomotricidad fina, y se llama Homo sapiens porque Homo significa semejante y sapiens, sapiencia o sabiduría. Eso se le atribuye porque desarrolló el lenguaje, no porque fuera muy inteligente. Bueno, van de la mano. El lenguaje oral, ese es el lenguaje oral, escrito, apareció en Mesopotamia y Siria 5.000 años antes de Cristo. Fueron los sumerios en el 3200 quienes iniciaron a desarrollar el lenguaje escrito, que era pictórico inicialmente e ideográfico posteriormente. Eran como pinturas rupestres y hechos de batallas o históricos importantes para los sumerios. En el 2400, los acadios ocupan este lenguaje que fue fonético. Finalmente los sumerios evolucionaron de pictórico a ideográfico y después a fonético. ¿Qué quiere decir lenguaje fonético? Bueno, que los sumerios inventaron el abecedario.
Hacían tablillas, pusieron sus vocales y sus consonantes, tablillas de arcilla, las almacenaban y cultivaban el arte de la escritura en tablillas. Y los acadios lo distribuyeron de Persia, de la antigua Arabia, de la península arábica, se fueron hacia Asia, India y llegaron hasta Indochina, ¿no? Pasamos a la siguiente. Esto nada más como para tener una idea de que evolucionamos gracias al lenguaje y a las capacidades cognitivas de muchos miles de años. Bueno, aquí me va a ayudar en la ponencia los personajes de Quino, que se llama Salvador Joaquín Lavado, alias Quino, y los que más van a participar van a ser Mafalda y el Guille, que están en el centro. Esto es para que no se me vayan a aburrir, porque el tema del lenguaje es un poquito árido. Bueno, también hay personajes de Schultz, bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, el tema es autismo y lenguaje. Yo me equivoqué, no puse lenguaje y autismo. Bueno, inicialmente todos los niños son diferentes. Hay unos muy receptivos, están atentos para la primera fila y quieren ser líderes. Y hay niños que no son autistas, pero que son soñadores, son dispersos. Y hay un tercer grupo de niños como mi hijo o el de ustedes, si son padres de niños autistas. Y bueno, ahí está quitado de la pena Charlie Brown. Y bueno, para ser diagnóstico de autismo es de mucho tiempo atrás también. Tiene que cumplir criterios. Son 3 los criterios actuales para diagnosticar trastorno del espectro de autismo. Bueno, no actuales. Del 2010 a la fecha cambió el título. Yo cuando inicié a conocerlo estaba en el DSM-3, después pasó a ser DSM-4, que es una clasificación de los trastornos mentales, y se llamaba Trastorno Generalizado del Desarrollo. El primer y más importante impedimento es un impedimento cualitativo en la interacción social. Eso es el punto claro. Y tiene 3 o 4 ítems o subcapítulos. El segundo criterio importante es un impedimento cualitativo en el lenguaje verbal o no verbal. Y también tiene otros ítems. Y el último es un patrón de conductas muy restrictivas, impedimentos en la imaginación y impedimentos en la teoría de la mente, que le llaman. El niño autista no sabe cómo piensa el otro, porque no está en él, porque él no se conoce a sí mismo, ¿no? La palabra autismo viene de autos, que significa por sí mismo. Entonces, por ejemplo, automóvil, que se mueve por sí mismo, ¿no? Y el autismo, el sufijo, no el prefijo, ismo, significa doctrina. Entonces, como que esto de entender, esta palabra la acuñó Bleuler antes que Kahneman, que Asperger, pero era médico, y la acuñó pero para aplicarlo en el adulto, no en el paciente pediátrico, o en los niños, perdón. Bueno, fueron simultáneos, creo que fue en 1940 cuando Leo Kahneman y Asperger describieron algo muy similar. El autista canadiano tiene bajo desempeño, comprende todo, pero muchas veces no puede decirlo, no puede nombrarlo, y en cambio el Asperger es de alto rendimiento, comprende todo y habla más de lo que comprende, y él se hace bolas en su soliloquio, ¿no? A eso le llaman un déficit semántico pragmático, que vamos a ver más adelante. Pasamos a la siguiente, porque si no vamos a acabar. Bueno, ¿qué nos diferencia de las demás especies? Bueno, aquí está Charlie Brown, con una cabezota, que es muy inteligente, y está Snoopy. Más instintivo Snoopy. Charlie Brown mente superior, Snoopy mente inferior, ¿no? 2 cosas nos diferencian, básicamente. Una es la locución. La locución es el performance del lenguaje.
Eso nada más el ser humano lo logra. El Snoopy tiene lenguaje, pero es muy limitado, ¿no? Y la otra es la psicomotricidad fina, o sea, la posición de jugar con el índice y la mano para que la sensibilidad y la motricidad, eso nos permite modificar el entorno, todo el entorno. Eso nos permitió a llegar a ser gigantes. Hemos echado a perder el planeta por la psicomotricidad, la mente y el lenguaje. Pasamos a la siguiente, por favor. Eso, ¿no? Autista Linus. Tiene rasgos autistas, pero no es autista, ¿no? Él juega eso, se aísla, tiene su frazada que podría catalogarse como un instrumento de autismo, y se lleva a la boca, igual que yo, y no es autista, no llegan los criterios. Este es un distractor nada más. Pasamos a lo siguiente, por favor. Ojo, estas transparencias, estas imágenes, me quedé en el siglo pasado, estas imágenes de Mafalda son la práctica de hoy. Le dice a su hermanito Guille, y dice: hola Guille, ¿cómo te va? ¿Y qué observan ustedes ahí? Bueno, el Guille primero hace fijación visual igual que Mafalda, pero el Guille le responde como responde un preescolar, un lactante menor. Entonces, gestos y acciones y vocalizaciones. Pero si se fijan en estas vocalizaciones, pega dos consonantes, una vocal, o dos vocales, una consonante, y entonces en realidad no es un monosílabo. Sí da un monosílabo, es que da. Así se empieza a hablar. El Guille está en fase prelingüística y la Mafalda está en fase lingüística. Aquí calculo yo que tiene entre 6 y 8 meses porque no dice palabras. Pasamos a la siguiente. Bueno, el Guille sigue hablando bla, 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 que sabe qué. Pero Mafalda está inexpresiva, ni siquiera le pinta boca. Eso es una genialidad del caricaturista, ¿eh? Y acá finalmente se queda dormida. La siguiente. La siguiente, por favor. Entonces regresamos. Me quedé dormido junto con el Guille. Aquí dice Mafalda: pobrecito, qué mal maneja todavía sus relaciones públicas. ¿Quién tuvo el error en la comunicación? Definitivamente. No se pudo poner a la altura de Guille. Y ahorita vamos a ver cuáles son los prolegómenos del lenguaje o estados mentales para que se dé el lenguaje. La siguiente imagen es una perla, ¿eh? Habría que memorizarla. Es muy útil. Dice: etapas del lenguaje. Dice: se distinguen dos etapas en la adquisición del lenguaje: la etapa prelingüística y la lingüística. De la etapa prelingüística, los prolegómenos son compartir afectos, compartir atenciones y compartir intenciones comunicativas. Si no se dan, si se da una, pues bueno, si se dan las tres, maravilloso, pero si no se da ninguna de las tres, va a costar mucho trabajo pasar a la etapa lingüística. La etapa lingüística se caracteriza porque hay una protoconversación. Se supone que ya hay lenguaje y léxico, aunque sea muy rudimentario. Hay, llaman sintaxis y morfosintaxis. Y entonces el que habla después escucha y el que escucha después habla. Es un juego de ida y venida. En la primera etapa prelingüística es importantísimo lo innato. Tenemos que tener una carga genética que nos permite desarrollar bien la etapa prelingüística. Y en el niño autista esta innatez no se da bien, probablemente por inmadurez, porque no se haya minimizado bien a nivel de corteza o a nivel de vía auditiva y tal. Todavía no se define bien.
Y bueno, dice aquí que los contextos es cuando se logra en realidad el lenguaje. Pasamos a la siguiente. Esta es otra finalidad. Bueno, aquí ya el Guille, por imitación, ya está aprendiendo a hablar y está ahora incursionando en el espacio exterior. Y entonces lo intenta. Junto con esto amplía todo el universo del Guille, ya no está en una cama, nada más con una relación con la hermanita, ¿no? Se expande sus fronteras. Pasamos a la siguiente. Bueno, pero toda incursión es peligrosísima, ¿no? Entonces pueden ocurrir eventos no deseados. Ahora pasamos a la siguiente. Ahora, aquí está interactuando el papá de Guille y interrumpe el juego. Ahí está, primer error. Después le dice, pues sigue. Y no le dice nada. Nada más está diciendo vocalizaciones, no está emitiendo palabras. Y después le dice grunchi, panchota. Entonces eso pues no le simpatizó, miren. Hace fijación visual, eso es importante. Y después esas secciones para que se dé el evento comunicativo. Pasamos al siguiente. Aquí le dice que no, capichi, le dice no funciona. Y entonces le da la espalda y se dedica a lo suyo. Y no es un niño artista, ¿eh? Pasamos a lo siguiente. Bueno, aquí está la parte teórica, es un poquito enredada, a ver si me puedo dar a entender. El lenguaje entra, el oral, por vía auditiva, y el escrito, pues, vía visual. Somos sensoriales, los 5 sentidos. Todo sirve para relacionarnos. Olfato, oído, gusto, tacto, audición, equilibrio, psicomotricidad. Los somatosensoriales es importante, probablemente muy importante. Bueno, aquí Sally, se llama Sally, y dice, esto lo tomé porque San Agustín decía que el proceloso mar del lenguaje, ¿no? Ojalá pudiéramos ver las palabras, ¿no? Y leerlas si no las escuchamos. Pero bueno, hay una frecuencia del habla que va de los... El sonido tiene 2 características: frecuencia o tono y la intensidad en decibeles, volumen. Con mucho volumen y con las palabras adecuadas se puede oír, escuchar o discriminar. Todos los que están aquí presentes están oyendo, pero probablemente para que puedan escuchar y entender me tengan que oír un poquito más fuerte. El escuchar es voluntario. Hay que estar atentos, hay que tener la voluntad de estar atentos para poder escuchar. Y si hablo más fuerte, entonces a lo mejor van a discriminar las cosas mis teorías que estoy diciendo, ¿no? Que no son mías, ¿no? Bueno, el lenguaje, el rango del lenguaje en tonos va de los 200 a los 2000 Hz. Ahí se ubican vocales y consonantes. Por ejemplo, la G y la K son 240 Hz, la B y la P 1400 Hz, la D y la T 1800 Hz. Las vocales A, E, I, O, U no requieren en realidad de la frecuencia dada. Se distribuyen de la gama de los grados de los agudos pasando por la gama media del lenguaje. Pero las consonantes, que son fricativas o áfonas, entonces sí requiere que se ubiquen en ese rango de frecuencias. Para decir un monosílabo hace falta pegar por ejemplo, ustedes procuren pronunciar la G y la K sin las vocales. ¿Vale? O la B y la P, va a decir. Entonces,
El lenguaje es complicado porque para eso yo pienso que se restaron mucho el neurona y hubo que pegar vocal consonante, monosílabos, bisílabos. Ya con bisílabos ya tenemos mamá, papá, leche, carro, y ya se va. Posteriormente, del bisílabos se forman los sujetos, se pueden nombrar los objetos. Si se conjugan con verbos, se inicia la gramática. Y después vienen los complementos para ver la longitud media del enunciado. Y en realidad lo que están leyendo no son palabras sueltas, sino son frases y oraciones que estoy pronunciando para poder comunicar con ustedes. La primera fase neurolingüística del lenguaje es la fonológica. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, esa transparencia está tan mala que no se ve, me disculpo. Bueno, en la siguiente etapa, la primera es la fonológica, la segunda es la gramatical o morfosintáctica, que es la del léxico, y la tercera etapa es la etapa pragmática o semántico-pragmática, la de los significados. Cada palabra y cada oración o frase puede tener varios significados. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pasamos a la siguiente. Bueno, este es un modelo, también, no sé, se ve muy mal, me disculpo. Es un modelo neurolingüístico que lo elaboró Mercedes Belinchón, Igua y Ángel Rivière, donde hay una señal de entrada. La señal de entrada inicia en el oído. El oído amplifica el sonido, lo manda a la cóclea mezcla las frecuencias y manda el impulso nervioso hacia el tallo cerebral. Este sería el oído medio, la cóclea, aquí estaría el tallo cerebral, de ahí al cuerpo geniculado, al hipotálamo y finalmente a la corteza auditiva que está situada en el hemisferio izquierdo del lóbulo temporal. Ahí es donde ahí el área, la etapa fonológica y sintáctica ocurre en el oído, tallo, hasta el hipotálamo. Pero la etapa semántico-pragmática ocurre a nivel de corteza cerebral. Pasamos a la siguiente. Bueno, esta sí vale la pena estar atentos. Es importante para mí, por lo menos. Dice, los aspectos se dividen en dos, según Noam Chomsky. Uno son los computacionales, que son innatos, y los otros son los conceptuales. En los computacionales se ubica lo fonológico y lo sintáctico o morfosintáctico. Esta etapa sería como la etapa de input o de entrada de la señal auditiva hacia el tallo y hacia el hipotálamo. Y en el aspecto conceptual, eso implica ya un análisis semántico y pragmático de las frases y oraciones que van llegando y que se fueron ensamblando en el área de la corteza temporal. Ahora, los niños con autismo, como vamos a ver más adelante, tienen problemas fonológicos, sintácticos, semánticos y pragmáticos. Entonces, si fuera fonológico, pues le ponemos un implante coclear o un auxiliar auditivo. Si fuera sintáctico, sí hay implantes de tallo cerebral. Pero el problema es que el área semántica y pragmática es la más afectada en niños con autismo. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, la siguiente. Bueno, este es un gráfico de Rapid y Allen en un libro que se llama Disfasias, y él compara las barras oscuras, que son las de niños disfásicos. Disfasia quiere decir que tiene dificultad para el lenguaje. Afasia
que no tiene lenguaje. Y lo compara con los gráficos en blanco, con las barras en blanco, que son niños con trastornos del espectro de autismo. Bueno, abajo vienen en dónde está fallando, por ejemplo, disfásico y niño con autismo, o joven con autismo, tienen más o menos un 50% de déficit fonológico y fonológico sintáctico. En el área semántico-pragmática, los autistas, esta es su barra, el 80% tiene problemas semántico-pragmático. Semántico es que no entiende los significados de las palabras que le dirige el adulto. Y pragmático que no la sabe aplicar en la realidad. No cumple el cometido, lo que está oyendo, como para que él pueda regresar la fotoconversación. Y en el caso del disfásico, la gnosia auditiva verbal es pequeña, pero en el niño con autismo es enorme. Los niños autistas no conjugamos verbos, conjugamos muy poquitos verbos. Podemos tener una longitud del enunciado muy grande, pero un repertorio de verbos muy limitados. Y para conjugar verbos hace falta el yo, tú, él, nosotros, vosotros, las personas, y los tiempos del verbo, pasado, presente, futuro, presente, todo eso, ¿no? Entonces, aquí estamos, aquí está el atorón del niño con autismo, y acá también, el gran atorón. Entonces hay que trabajar mucho en lo fonológico y en los contextos para que, si no logra comprenderlo con palabras, que lo comprenda con gestos y acciones y lo complemente con palabra o palabra escrita y pueda ir desarrollando lo semántico y lo pragmático. Hoy lo veremos más adelante. Bueno, esto es la explicación de las barras. Pasamos a la siguiente, por favor. Hay afortunadamente una que nos despierta. Me dice, ahí termina y le dice, mamá, está contenta porque vio a su mamá en la revista. Y entonces le dice, Mafalda siempre metiendo la pata, le dice, esa no es mamá, es Brigitte Bardot. Brigitte Bardot es una mujer bellísima, una francesa, es como Catherine Deneuve, pero de los años 60. Y entonces, la siguiente, por favor. Entonces, checa, dice, no, pues sí es, ¿cómo fregarlo? Entonces, se asoma hacia la cocina y ¿qué encuentra? No fue Brigitte Bardot. Ahí experimentó una etapa regresiva que a lo mejor no se supera. Bueno, pero esto nada más es para romper el hielo. Pasamos a lo siguiente. Bueno, esta fue la parte teórica. Esta fue la parte enfadosa. En el centro de autismo donde estuvo mi hijo Mario Romo, tuve el privilegio de conocer a la gente de CITEA y ahí trabajamos aplicando unos inventarios comunicativos que se llaman MacArthur Bates. En griego es CDI, algo así. Algo de desarrollo comunicativo, inventario comunicativo de desarrollo. Ahora, el universo en estudio, bueno, en la elaboración del trabajo se contó con la participación de 19 niños con autismo o algún grado de discapacidad intelectual y se formaron dos grupos. El grupo de Cuadernillo 1, que es los que tienen grave retraso en el desarrollo del lenguaje y que va de los 8 meses a los 15 meses de edad lingüística, porque la edad de este grupo, como se dan cuenta, no es de 8, 9, 10, 11, 12 meses. Es desde los 3 años o 4 años hasta los 2. Y bueno, 10 de los 12 eran masculinos, 2 femeninos. Los femeninos tenían más desfase en cuanto a adquisición del lenguaje.
Pasamos a la siguiente. ¿Cómo iniciamos entonces a evaluar a estos niños? Por vocalizaciones, como dice San Agustín. Empezamos con vocalizaciones. Estas vocalizaciones eran gruñidos, monosílabos, pero sin sentido, sonidos guturales, a veces llanto, balbuceos. Y bueno, aquí se grafica el número de vocalizaciones. En este rubro, el número de vocalizaciones era de 12. La media, para considerarse en rango, es la que está de amarilla, es el 50%. Pero nuestros niños que promediaban 7 años, o sea, 84 meses, las vocalizaciones se ubicaban aquí, en la percentila 30. Pero nosotros no teníamos niños ni jóvenes, niños preescolares de 8 a 15 meses. Teníamos niños y jóvenes de 7 a 12, de 3 en adelante, ¿no? Entonces esto es alarmante. Y bueno, pasamos al siguiente, por favor. El siguiente es comprensión global de frases. El niño autista comprende muchas cosas, muchas frases, muchas conversaciones, pero no puede expresarlas, no puede pronunciarlas, como vamos a ver más adelante. Entonces, en comprensión global de frases, si digo papá, no digo nada, ¿no? Pero si digo papá juega pelota, entonces es más fácil comprender la frase y que el niño voltee a ver si hay la pelota y está el papá, ¿no? Bueno, en el rango de comprensión global de frases, estamos por arriba de la percentila 50, con más o menos 70%. Percentila 70, ocupamos la percentila 70. Pasamos al siguiente, por favor. Bueno, ahí en comprensión de frases se ocuparon 32 frases y ellos dijeron el 26% más o menos de esas 32 frases. Bueno, este es comprensión de palabras. En comprensión de palabras son 303 palabras las que se les mostró para ver cuántas podían poner. Se supone que a los 8 meses no hay palabras que pueden pronunciar, aunque sea un niño prodigio, probablemente diga una, ¿no? Que es un garbanzo de libra. Al año comprenden 86 palabras, esto es en general de la población, pero nada más dicen 60. Y a los 15 meses comprenden 162 palabras, pero va de un mínimo de 19 que comprende y dice a un máximo de 60. Bueno, aquí en comprensión de palabras tienen que comprender más del 50%. Aquí estamos. ¿Sí los ubican? Aquí serían 100 palabras y estamos en 102 palabras y ocupa una percentila 35. Nuestra población, el gráfico se detiene ahí en 15 meses porque no se puede ir hasta 84 meses. Esta información, para poder elaborar, la fuente de información fueron los papás. Lo más frecuente es que sea la mamá. Y ella nos decía, dice esta palabra, dice la otra, y se va registrando. A la mamá se le muestran 303 palabras, y ella las va señalando y se va haciendo el puntaje. Y después lo extrapolamos a los gráficos que ya vienen tamizados y nos vamos al tope del grupo de 8 meses a 15 meses. Bueno, dice, en la población de niños de 7 años, la comprensión de palabras tiene una media de 160 y que corresponde a la percentila 55.
Y la producción de palabras, la siguiente por favor. Producción de palabras, ¿sí? Son 60 palabras las que se escogen y la producción de palabras crece de manera gradual y constante. Muestra una aceleración a los 13 meses y culmina a los 15. En nuestro grupo la media es de 57.6, que tiene un valor percentil de 90. Aquí serían 60 palabras y aquí estamos nosotros con la percentil de 90. Tenemos que romper el número de palabras porque en nuestro grupo de estudio había 2 niños con Asperger y esos niños con Asperger decían las 303 palabras, por decir algo, o si no decían esas, decían 299, ¿no? Pero teníamos niños con agnosia verbal, 2 de ellos, que no decían absolutamente palabras. Pasamos al siguiente. El siguiente rubro de vocalizaciones prelingüísticas es gestos y acciones. Los gestos aparecen más precozmente, las acciones tardan en aparecer. Y en el rubro de gestos y acciones se valoran 13 gestos. Esos gestos pueden ser tirar besitos, mover la cabeza diciendo no, mover la cabeza diciendo sí, tratar de alcanzar algún objeto cuando se nombra, etc., ¿no? Y bueno, de los 13 gestos, este primer grupo de 12 niños y jóvenes con autismo entendían 8.2 o hacían 8.2 gestos, que corresponde a la percentila número 25. Volvemos, lo amarillo es el 50%, este es 25% y este es 10%. Pero nos quedamos, el niño autista no hace fijación visual. No hace fijación visual, entonces no ordena los gestos y las acciones del entorno porque le generan ansiedad. Bueno, esa es una de tantas explicaciones, ¿no? Él más bien hace muchas acciones. Está en constante movimiento. Entonces, también es una forma de comunicación importante. Dice, las acciones pueden considerarse de adquisición más tardía que los gestos. La puntuación máxima también es de 13. 13 para gestos, 13 para acciones. Y lo cual se logra en un 75% a los 15 meses. Aquí están los 15 meses, el 50%. Nos tendremos que ubicar en este rango. Y no nos ubicamos en este rango de gestos y acciones que equivale a la percentila 50 más o menos. Y el último gráfico es la sumatoria de gestos y acciones. No, mentira, se dice acciones, los textos. No, acciones, hacemos estas. Estamos por arriba de la percentila 50, estamos llegando casi a la percentila 70. La siguiente. Y esta es la sumatoria de gestos y acciones. Gestos y acciones. Estamos en la percentila 28, 30 más o menos. Seguimos por debajo de gestos y acciones, por debajo del 50%. Lo grave es que no tenemos 15 meses, tenemos 7 años, que equivale a 84 meses. Bueno, este es el grupo de niños. ¿Tengo tiempo? Sí, ¿verdad? Bueno, 3 minutos más. Bueno, vamos corriendo. Cuadrillo 2, avanzados. Vocalizaciones. Obviamos eso. También, este grupo tiene más edad. También predominan los niños, ahí nada más hay una niña, me parece. Y vamos a decir que la edad promedio de 10 años, avanzados, emitieron 14 vocalizaciones, equivale al 58%. Entonces estamos por arribita. La siguiente, por favor.
producción de palabras. En producción de palabras estamos en el 50%. Volvemos aquí el grupo, el cuadernillo 2, va de los 16 a los 30 meses. O sea, de 1 año 4 meses a los 2 años 6 meses. Y estamos promediando nosotros 10 años. Y bueno, la producción de palabras nos ubicamos en la percentil al 50%. La producción de palabras ya no era de 300, aquí son 588, y aquí pronunciaron 402 palabras. A los 2 años, 270, es la norma. A los 3 años, 890. A los 4 años, 1500. Y a los 10 años tienen que haber pronunciado 2200 palabras. Entonces, nosotros estamos en 400. Para poder hablar un idioma, cualquier idioma, tenemos que tener por lo menos un vocabulario, un léxico de 3000 palabras. Con hablar 3000 palabras ya nos damos a entender en cualquier idioma de ese idioma, ¿no? La siguiente, por favor. Terminación de palabras. Bueno, en terminación de palabras estamos ubicados aquí. Son 17 a agarrar. Ellos consiguieron 9.4 y estamos en la percentila número 20. Pasamos a la siguiente. En verbos difíciles también estamos por debajo de la media, del 50%. Son totales 19 verbos difíciles. Ellos consiguieron 6.4 verbos y estamos en la percentila 40. Bueno, un niño Asperger dijo los 19 verbos difíciles y uno más de 14 años no dijo ningún verbo. Y por último, la longitud media del enunciado. Creo que lo vamos a lograr. El límite máximo es de 10 de longitud media de enunciado y un mínimo de 2. 10 palabras a 2 palabras. Y bueno, con el 4.2, palabras combinadas, nos ubicamos en una edad lingüística de 30 meses y nos ubicamos en la percentila 25. Y ya para resumir, complejidad morfosintáctica. En complejidad morfosintáctica estamos por arriba de la media, tenemos 70 palabras a los 30 meses. Y lo último que les voy a leer, ya para no atormentarlos mucho, dice: el autismo no es un problema específico del lenguaje, no es un problema fonológico aislado, sintáctico aislado, semántico pragmático aislado, no. El déficit más importante es conceptual y es semántico pragmático. Y lo que se ha comprometido, al no ser un problema específico del lenguaje, cuesta mucho trabajo trabajar todas las áreas del lenguaje. Y entonces lo que se ha comprometido no es en realidad el lenguaje en sí per se, sino no es una función del sistema, sino una modalidad de vinculación sujeto-mundo. Los terapeutas del lenguaje deberán intentar recuperar la red de significaciones que permita acceder a una conducta comunicativa. Nos las tenemos que ingeniar para hablarles, cantarles, mostrarles videos. Hay programas para que computacionales para que hablen, igual, ¿no? Hay que inventar todo. Entonces, estrategia 1, individualizar el diagnóstico aplicando los inventarios. 2, valorar el coeficiente intelectual con el IDEA de Ángel Rivière, que nos da su coeficiente intelectual. Son muy confiables estas dos herramientas. Y manejar contextos, muchos contextos, tanto familiares, sociales, escolares y apoyo psicológico. Ese trabajo ya tiene un tiempo, en el 2009 se realizó y colaboraron todos los que estábamos ahí en el grupo de trabajo del CEITEA. Y a todos ellos les doy las gracias por echarme la mano con mi chamaco cuando hizo falta. Finalmente, el autismo no es una psicosis infantil, que nos quede claro, no son loquitos. Es más bien una medida de defensa del niño para no desarrollar una psicosis infantil.
En realidad, en el mundo que vivimos, del día a día, no sé cómo nos mantenemos cuerdos todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias. Doctor Ignacio Romo. Vamos a proceder a la entrega del reconocimiento por su participación en esta convención por la concientización del autismo 2017. Despidámosle con un fuerte y caluroso aplauso.